de charla, conversatorio, usina de pensamiento, como querramos llamarlo, de confianza pública. Hoy me toca moderar a mí a una invitada y una expositora de lujo, pero detrás de cámara, y ahí los van a ver puestos en sus caras, hay un equipo que viene trabajando hace bastante tiempo, tratando de unir la academia con las políticas públicas, la gestión pública con el pensamiento crítico. Así que en ese sentido también agradecer a Ale de Mares, a Claudio Robles, a Mario Dodaro, que están acá empujando esta idea, que la invitación es que nos la apropiemos, así que mientras estamos en la charla, si ustedes le quieren ir chateando, tienen sugerencias, ideas de temas o expositores, bienvenidas sean todas esas ideas. Para nosotros es muy importante tomarnos este tiempo para una vez por mes al menos, ojalá sea más, parar un poquito la pelota y reflexionar sobre temas de actualidad. A ver si ahí está. Sobre temas de actualidad, sobre temas que, sobre temas que nos preocupan y nos ocupan y ojalá que a través de las miradas plurales podamos encontrar, al menos entender o tener un diagnóstico común, pero con el tiempo ir también desarrollando propuestas y soluciones a temas que son complejos. Por eso también nos gustaría más adelante que estas charlas no sean de un solo expositor o expositora, sino generar mesas de debate, porque sabemos que los problemas son complejos y multidimensionales y que las soluciones también tienen que ser interdisciplinarias y interjurisdiccionales. Así que en ese sentido, esta primera palabra de bienvenida es agradecerles a todos, porque sin ustedes, por supuesto, este conversatorio no tendría sentido y no tendría sustancia, pero por supuesto invitarlos a que nos escriban, que propongan, nos hinchen, nos incentiven a tratar otros temas y nos acerquen distintos oradores para llevarlos adelante. Como bien dije en un principio, bueno, este es un think tank / usina de pensamiento de Confianza Pública. Confianza Pública es un espacio, me presento primero, soy Natalia Fidel, soy legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, estoy en mi segundo mandato, y Confianza Pública es un espacio político que tenía representación hasta hace muy poco solamente en la Ciudad de Buenos Aires y ahora nos estamos ampliando a la provincia de Buenos Aires. Encontrarán en este conversatorio varios referentes también de estas dos jurisdicciones, pero nos enriquece mucho saber que hay muchos de ustedes que están en el resto del país, así que espero que pronto a través de las ideas y a través de las acciones generemos redes. Así que bueno, sin mucha más introducción, hoy el tema que nos convoca es la democracia amenazada, signo de pregunta para no ser tan tajante como el banner. Tenemos a una expositora, como dije antes, de lujo, la voy a presentar. Su nombre es Constanza Messina. Constanza es doctora en ciencias políticas, realizó su postdoctorado en eBay de Barcelona, es magíster en Economía y Ciencia Política de Estado, de SEADE, donde además dicta la materia de análisis institucional actualmente. Es docente de posgrado también en la UBA, en la UB y en la Universidad de El Salvador. Es columnista de muchos artículos que después les vamos a ir pasando. Uno salió ayer en El Cronista y motivó algunas de los disparadores de las preguntas que vamos a plantear hoy. Es especialista en análisis político tanto de Argentina como de América Latina. Si les parece, bueno, bienvenida Constanza, ahí te veo. Es un gusto tenerte con nosotras. Si les parece, como metodología de trabajo, le vamos a hacer algunas preguntas disparadoras para que ella empiece a contestar, y luego ustedes, si pueden, a través del chat, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Después, si hay alguien que quiera al final hacer algún comentario a viva voz, me pide la palabra y le puedo hacer sin problema, pero para direccionar y hacer este conversatorio algo fructífero, les pido si me pueden ir poniendo todas las preguntas en el chat, puede ser para todos, así las vamos agrupando. Constanza, yo quería, para empezar a rodar con este conversatorio, me gustaría hacerte una pregunta de 3 planos, ¿no? Todos recibieron este banner y la verdad que tuvo muy buena convocatoria, estamos llegando a casi los 40 participantes, y creo que algo que nos motivó a todos es algo que venimos escuchando en los medios últimamente sobre
la definición de democracia y autocracia, ¿no? Y hasta qué punto la democracia argentina está siendo un poquito autocrática, y ahora vamos a desglosarlo. Pero antes de meternos en el núcleo de la cuestión que creo que nos motivó a todos estar hoy aquí a la tarde escuchándote, me gustaría separarlo en 3 planos. Si querés un plano más teórico, aprovechando que sos profesora y que te dedicás a la docencia, que nos des alguna introducción general sobre qué es esto de la democracia y por qué es importante la calidad de la democracia, ¿sí? Justo en una semana o a una semana donde en la Argentina tenemos la penosa estadística que casi el 60% de los niños son pobres. ¿Cómo seguimos defendiendo, por supuesto, todos, cómo seguimos apoyando, defendiendo este sistema de gobierno, entendiendo que la calidad de la democracia es algo importante que tenemos que proteger hasta último momento? En América, entonces, un primer plano más teórico sobre definición de democracia y de autocracia, si querés. Un segundo plano en América Latina. Hay elecciones tanto en Argentina como en muchos países de América Latina. Si nos podés poner un poco en tema sobre qué hay en juego en el tablero de la democracia en América Latina en términos ideológicos. Y por último, ahora sí, yendo a lo local, a lo autocrático, a lo local y al signo de pregunta si la democracia está amenazada o no. Bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Tenemos algunos casos puntuales, muy concretos. Tenemos en Formosa, donde se restringen libertades civiles. Estamos hoy en un día donde hasta se ponen en cuestionamiento las reglas del funcionamiento democrático, como puede ser una PASO, y si se van a juntar con las generales. Entonces, yendo más a lo particular, en lo local, ¿qué opinión te merece esto si la democracia argentina está o no amenazada? Muchas gracias. Constanza, te dejo el piso para tu exposición. Bueno, muchas gracias, Natalia. Gracias por la presentación. Para todos, mi apellido es Mazzina, M-A-Z-Z-I-N-A. Y como contaba Natalia, soy doctora en Ciencias Políticas y hace muchos años, hace como 20 años que vengo trabajando sobre la democracia en América Latina y en particular también la democracia en Argentina, ¿no? Algunas de las cosas que, como señalaba Natalia, se empezó a hablar en esta época, pero digamos, para los analistas es algo que nos viene haciendo ruido hace rato. Para arrancar con el primero de los planos que nos comentaba Natalia, y además de agradecer la presentación de Natalia, también agradecerle a Mario, que fue un poco el que me convocó desde Confianza Pública para estar con ustedes hoy, que nos conocimos gracias a SEADE con Mario, y al resto del grupo de Confianza Pública, que me gusta mucho el nombre, que se llame Confianza Pública, ¿no? Que es algo que estamos perdiendo, que hemos perdido bastante. Arrancando entonces con lo que vos decías, Natalia, yo diría que desde principios de los años 2000 en América Latina se empieza a sentir un paulatino declive del compromiso democrático y un ligero incremento de las preferencias políticas radicales. Fue un fenómeno de alto impacto desdemocratizador que se presentó en estados que ya eran débiles o deficientes. Y en estos años, particularmente en el último año, además de la crisis sanitaria que nos generó la pandemia COVID-19, la región en general tiene otras pandemias que no logra, que no puede resolver. Yo te diría que por lo menos tenemos 3 pandemias, ¿no? Ya que está de moda hablar de las pandemias, hablemos de las pandemias que nos atraviesan. Primero, el sistemático deterioro del Estado de Derecho, la crónica crisis de la democracia y la crisis de representación política. Son 3 crisis que se arrastran a través de los años en los estados latinoamericanos y que no las resolvemos y que agregan un elemento más de disconformidad en las ya descontentas ciudadanías latinoamericanas. Hace muchos años, yo te diría que a mediados de los 2000, hacia el 2005-2006, hubo un académico norteamericano que se llama Larry Diamond, después si quieren se los escribo en el chat, que ya afirmaba que la democracia había entrado en un proceso de recesión, que la democracia estaba en retroceso. Y estas democracias, nuestras democracias latinoamericanas, la Argentina, la de Brasil, la de Bolivia, la de Paraguay, la de Chile, la de Uruguay, que son hijas de lo que en ciencia política llamamos la tercera ola de democratización, están entrando en una zona gris. Es decir, en esta zona gris donde los regímenes políticos no poseen características totalmente democráticas ni autoritarias. Técnicamente los llamamos regímenes híbridos. Y hay 3 indicadores o 3 tipos de información que en conjunto ponen en evidencia a los regímenes
no del todo democráticos, es decir, sí democráticos porque llegan al poder a través de elecciones más menos libres, más menos limpias, y esto me parece una cuestión importante, que si querés después volvemos sobre esto, pero para no extendernos demasiado. ¿Qué significa elecciones libres y limpias? ¿Qué significa elecciones competitivas? Me parece que es algo que tenemos que pensar sobre todo de cara a este año electoral. Pero te decía, hay tres tipos de información, de indicadores, o tres características, si vos querés, que ponen en evidencia a estos regímenes que no son del todo democráticos, ¿no? Repito, llegan al poder a través del proceso electoral, pero ¿no? Entran en esta zona gris, en estos híbridos. Por un lado, el porcentaje de escaños legislativos que mantiene el partido oficialista, el porcentaje de votos con el que gana el candidato a presidente, gobernador, intendente del partido oficialista, y los años que el gobernante oficialista ha estado en el poder. Si vos, por ejemplo, Natalia, le aplicás estas tres características al gobierno de Infran, ves, digamos, que ya teníamos esta información, o sea, bastante, ¿no? El porcentaje de escaños legislativos que mantiene Infran desde hace más de 20 años es altísimo, nunca gana por menos del 50%, y los años que ha estado, ya lo decíamos recién. Pero también se lo podemos aplicar a otros casos, como por ejemplo podría ser, yo tengo como un eco, algo que me está haciendo ruido de fondo. ¿No parece? También con un micrófono abierto, vos veo, Natalia, que lo cerraste. Pero sí, por favor, tengo un iPhone. Sí, sí. iPhone. Está abierto y lo cierro. ¿Cómo se llama? Se escucha como una conversación de fondo. Sí, exacto, los casos de San Luis. Yo iba a dar el caso del intendente de Seiza, ¿no? Porque también desde que se crea el municipio de Seiza, el intendente de Seiza es el mismo. Entonces tenemos estos casos de gobernantes que llegan al poder a través de elecciones, repito, ni tan limpias ni tan competitivas, pero que aparecen estas características más rayanas, más cercanas al autoritarismo que a la democracia. Respecto de las crisis, les dije, Estado de Derecho, crónica crisis de la democracia y crisis de representación política. Después, si quieren, también entramos en el detalle de cada una de ellas. Ya desde mediados de los años 90, en ciencia política, uno argentino, que es como el padre de la ciencia política para nosotros, que era Guillermo O'Donnell, que hablaba de esto de la muerte lenta de la democracia y el deslizamiento hacia un régimen autoritario desde la democracia hacia el autoritarismo. Y hay un libro que salió para fines del 2018, que es de Steven Levitsky, que también salió mucho estos días por varios medios hablando de nuestro país, que habla, o mejor dicho, que se llama Cómo mueren las democracias. Y en ese cómo mueren las democracias le podemos agregar otros indicadores a estos tres que ya dijimos de comportamiento autoritario. Por un lado, la negación de la legitimidad de los adversarios políticos. Nuevamente, si querés, Natalia, lo aplicamos al caso de Infran y corroboramos la negación de la legitimidad de los adversarios. La tolerancia a la violencia, clic otra vez, podemos decir tolerancia a la violencia, o que al mismo tiempo generan la violencia desde el propio gobierno. La predisposición a restringir las libertades civiles, incluyendo libertades como la de expresión y los medios de comunicación. Si voy por el otro lado, que vos decías, ¿qué entendemos hoy por democracia, ¿no? ¿Cómo entendemos la democracia moderna? Y voy primero como a una definición, si vos querés, de componentes, y después algo que me gustaría distinguir es lo que llamamos democracia liberal republicana y lo que llamamos democracia populista, ¿no? Que me parece que es algo que también se está hablando mucho en el último tiempo. Pero para empezar, ¿qué entendemos por una democracia moderna? Primero sabemos que el Estado tiene el monopolio del poder o del uso legítimo de la fuerza en un territorio determinado. Pero significa ese monopolio que el Estado es el que debe asegurar la paz. En segundo lugar, lo que dijimos antes, el Estado de Derecho, es decir, el rule of law, ¿no? Porque el rule of law refleja valores comunitarios, y el rule of law, el respeto al principio del Estado de Derecho, supone que la regla, la ley, la norma, está por encima de todos, pero incluso, y lo más importante, es que los gobernantes están regidos por esa misma regla. Es decir, yo no tengo una regla para los ciudadanos y otra regla para los gobernantes. Cuando yo digo, usen distanciamiento social, pónganse barbijo y no lo cumplo, significa que
la regla está para los otros, pero no está para mí. Es decir, yo mismo me excluyo del cumplimiento de esa regla. Y el tercer elemento fundamental en una democracia, Natalia, es la rendición de cuentas. Porque la rendición de cuentas es lo que asegura la responsabilidad de quienes ocupan cargos, sean electivos o no, para los intereses de la comunidad, de la sociedad. Y esa rendición de cuentas, si también lo pensamos en términos de lo que es nuestra democracia, nuestra democracia argentina, latinoamericana en general, pero la nuestra es muy típico de nuestra democracia, la ausencia de rendición de cuentas. Si querés, después ahondamos en qué significa rendir cuentas en democracia. Pero Sí, antes de... sí. Dale, decime. No, seguí, ya me echo después Dale. 2 preguntas. Dale, genial. Quería hacer esta otra distinción que tenía que ver con la democracia liberal republicana y la democracia populista, digamos, como para distinguir estos dos andamiajes, porque en general si no terminamos hablando de populismo, que parece populista y no los terminamos de definir. Y vos sabés que la democracia liberal republicana, esto lo decía O'Donnell también, es heredera de 3 tradiciones que le dan su nombre, es decir, de la tradición propiamente democrática, si querés de la mano de Rousseau, de una tradición liberal y de una tradición republicana. Y de cada una de estas tradiciones recupera elementos o características que lo definen, elementos fundantes. El primero de esos es el respeto por los derechos del individuo, decíamos esto de las libertades básicas, reunión, opinión, asociación, prensa, los mecanismos de frenos y contrapesos, esta rendición de cuentas, los check and balances, la temporalidad en el ejercicio del poder, piensa en temporalidad por oposición a estar 25 años, y la rotación en cargos públicos, y también la transparencia y la rendición de cuentas de los gobernantes. En esta línea, si el liberalismo desconfía del poder, de ahí su necesaria limitación, el republicanismo se define por oposición al cesarismo. Y en esta concepción de la democracia, ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un periodo de tiempo indefinido, ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto por quien piensa diferente y la tolerancia. Y como dijimos antes, el Estado de Derecho es la condición necesaria para que todo esto funcione. Del lado de la democracia populista, arrancamos con necesita el mecanismo electoral para llegar al poder, pero una vez que llega al poder despliega otro tipo de comportamientos que se alejan justamente de estas características que tiene la democracia liberal republicana. Primero, ataca la cultura pluralista, es decir, las libertades, el respeto, la tolerancia. Y segundo, las instituciones que promueven la limitación del poder y la rendición de cuentas. Entonces, lo que vemos es, una vez que llego al poder, avanzo sobre el resto de los poderes, avanzo sobre el poder legislativo, avanzo sobre los controles que puede tener el poder judicial, avanzo sobre los medios de comunicación, avanzo sobre los otros partidos políticos. ¿Qué nos encontramos? Encontramos personalización del régimen, predominio del poder ejecutivo, esta colonización de los otros poderes, permanente descalificación de la oposición. Y el objetivo último, como lo vimos durante tantos años en América Latina, y lo seguimos viendo acá, es la refundación del Estado. Es decir, no fundirse, sino fundarse, refundarse. También no refundirse, pero refundación en el sentido de volver a fundar el Estado, es decir, un cambio total en el orden económico, político y social. Y de ahí vienen las reformas constitucionales que dan origen o que le dan legitimidad a este nuevo orden. Y por eso todos estos regímenes siempre van por el lado de las reformas constitucionales. La ley política reemplaza al Estado de Derecho. Es decir, la ley política, el que está en el poder es el que hace la ley a su antojo, la hace, la deshace y la cambia, se opone a esta concepción que decíamos antes, que es la del Estado de Derecho. Bien, te freno ahí un poquito, porque sí. nos dijiste muchos conceptos. Muy interesante. Muchos conceptos vamos a empezar a decantar porque ya tenemos algunas preguntas para hacer doble clic en algunas, ¿sí? Pero bueno, hablaste, está claro, lo de las 3 pandemias dentro de la democracia, lo de Estado de Derecho, te tiro 3 preguntas y después te dejo. Vale. El Estado de Derecho, uno preguntó, segundo clic, en qué es la crisis de la democracia, entender un poco más cuál es esa segunda crisis,
antes de la crisis en la representación política. Me echo la pregunta de Ramiro, que es interesante, si considerás que los argentinos tenemos esta concepción de la democracia, o tenemos internalizada la definición, estas definiciones que diste, como para decir que la democracia está amenazada, y si no es un tema más que cae dentro de la grieta, digamos. Si esto que nosotros definimos, que tan bien describiste y con tanta bibliografía, porque le fuiste poniendo capas, ¿no? de complejidad con el tema del uso de la violencia, no reconocer al opositor, digo, si estas definiciones, o sea, ¿cuál es el denominador común de definición que entienden los argentinos? Y si esa definición no cae también en el concepto de antinomia y de grieta a la que estamos acostumbrados los argentinos. Te dejo una más. Fabiana también reconoció lo último que dijiste, el populista, que con solo tener el mecanismo electoral para llegar no garantiza que después eso no cambie. Y acá, volviendo a las definiciones más académicas, Mario dice, me parece que la teoría de Benjamin Constant, que distingue entre la democracia de los antiguos y la de los modernos, mantiene vigencia. La democracia como participación en la elección del gobernante está todavía vigente. Lamentablemente, los derechos individuales entraron en crisis, es decir, la democracia de los modernos. Si querés, cerramos con estos tres, la parte de definición, y después nos metemos más en la parte de América Latina y calidad democrática. Dale. Mira, empiezo con la de Ramiro, la de si los argentinos tenemos una definición común de la democracia, si esto de la amenaza de la democracia entra en la grieta. Sí, Ramiro, yo creo que entra en la grieta porque vos tenés una concepción de la democracia populista donde el gobernante es el que conoce y el que entiende cuáles son los intereses de la nación, y como representante interlocutor de los intereses de la nación, es lo que tenemos, por lo tanto vos no lo podés cuestionar porque es el que conoce, el que sabe la verdad, es hasta te diría una cuestión de fe. Entonces, sí, la preocupación institucional está del otro lado de la grieta. Es decir, los que nos preocupamos por las instituciones, por la salud de las instituciones, por la transparencia, por la rendición de cuentas, evidentemente tenemos, incluso por el funcionamiento del Estado, ¿no? Digo, si querés ponerlo en términos de un Estado eficiente y un Estado elefantiásico e ineficiente, es una grieta, y las concepciones de democracia justamente te están marcando una grieta. Si los argentinos tenemos una definición suficientemente común de la democracia, hoy te diría que hay que trabajarla mucho para este año, y esa definición mínima, que es el proceso electoral, no la perdamos. ¿Sí? Es decir, hay que jugar con esto, independientemente de qué lado de la grieta estés. Y ahora te voy a decir por qué. Yo soy muy crítica de los procesos electorales en Argentina, porque una cosa es la elección de Cava, si querés vos la elección de Lamba, o la de Córdoba, la de Mendoza, Rosario, pero a medida que te vas corriendo de los centros urbanos, el tema de la fiscalización de las elecciones, ustedes lo saben mucho mejor que yo, es muy, muy difícil. Y ahí es donde se juega el tema de que las elecciones sean procesos libres, limpios y competitivos. ¿Sí? Para nosotros, para la ciencia política, un proceso libre significa que vos estás libre de coacción. Libre de coacción no significa como en 1900 o 1890 que te ponían una pistola en la cabeza si no votabas por Roca o por Juárez Selman. Libre de coacción significa que yo no te digo, mira, te doy una zapatilla a la entrada, pero la otra te la doy si vos me votaste. ¿Sí? Eso es coacción también. Es otra forma de coacción. Entonces, todas las formas de fraude limitan el sentido del voto libre. Vos no estás libre de coacción si te están diciendo que si vos no ganas Infran, te quedás sin laburo. A ver, si el 80% de la provincia, la población económicamente activa, labura para el Estado, si no gana Infran, el 75% se va a quedar sin laburo. Entonces, eso no podés votar libre de coacción, porque tu cabeza está pensando que si el tipo no gana, perdés laburo. Por el lado del voto libre. El limpio va de la mano del voto libre. Todas las formas de fraude conspiran contra el voto limpio. Vos sabéis que en América Latina, de México para acá, se fueron desarrollando institutos que son los que se encargan de fiscalizar y organizar el proceso electoral, que se llaman organismos extrapoder. Esto significa que la elección no quede atada a los poderes ejecutivos de turno, como en nuestro caso el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, etc. Entonces, estos organismos extrapoder son los que están encargados de la organización y la fiscalización del proceso electoral. En este año de elecciones me parece fundamental el tema de la organización del comicio.
Entonces yo hoy decía, bueno, en vez de discutir si se corre la fecha de las PASO, lo que tenés que pedir es boleta única papel. Sí, boleta única papel, porque la boleta única papel te resuelve el problema de la fiscalización en el interior. ¿Sí? Te resuelve el problema del robo de boletas, más allá de todas las otras ventajas que pueda tener. Pero digo, boleta única papel, habilitar los clubes para que la gente vote, hacer las mesas más chicas, o sea, tenés un montón de cosas que hacer. No hay que caer en el juego de no, corramos la fecha de la elección. O sea, digo, porque empezás a caer en ese juego y después van a seguir corriéndote el arco, ¿no? Como siempre hace el kirchnerismo. Pero me parece que este año hay que jugar con que el único común denominador que tenemos es el proceso electoral, en democracia entendida como procedimiento. ¿Procedimiento para qué? Para elegir gobernantes. Después, digamos, viene el resto de las discusiones. Yo quiero democracia, pero quiero una democracia con alternancia, quiero una democracia con transparencia, quiero gobernantes que rindan cuentas, pero por lo menos definamos esto del proceso electoral. Y el otro gran problema que tenemos, Ramiro, en términos de democracia en la Argentina, es el problema de las familias políticas, ¿no? Como decían ahí, también está el caso de San Luis o de tantas familias políticas, que eso altera la competencia. Supongamos que Natalia dice, yo quiero competir en provincia de Buenos Aires contra Máximo Kirchner. ¿Puede ella, como Natalia, competir en igualdad de condiciones con el tipo que es el hijo de la vicepresidenta, cuando la vicepresidenta está dispuesta a poner todos sus recursos de poder oficiales, digamos, no hablemos de los otros, todos sus recursos de poder oficiales para la candidatura y la elección de su hijo? No, la competencia está completamente desbalanceada. Supongamos que Constanza se quiere presentar también en Ciudad de Buenos Aires y compito contra el hijo de Alberto, el hijo de Alberto. ¿Sí? ¿Estamos en igualdad de condiciones en la competencia? No, la competencia está completamente desbalanceada. Entonces, eso también daña la credibilidad de nuestra democracia. ¿Sí? No, daña nuestro espíritu democrático. ¿Sí? Y daña la confianza en la democracia. Yo no te pido que la democracia te dé de comer, yo lo que te pido es que la democracia dé por resultado gobernantes que representen los intereses de los argentinos y no los propios. Y me falta, por otro lado, Natalia, la pregunta de Mario. Es muy técnica la pregunta sobre Benjamín Constant, pero vos sabés que yo hice... Moderna y clásica, sí. Sí. Sobre Benjamín Constant hice sobre esto, la democracia de los antiguos y de los modernos, y el texto de Isaiah Berlin sobre las dos libertades, hice mi tesis de maestría y lo podemos discutir muchísimo. Pero vos fíjate, ¿qué dice Benjamín Constant al final? ¿Qué dice? Que si vos te quedás, ¿no?, en tu casa, mientras que otros se ocupan, después te vas a encontrar con no te gusta lo que hicieron. Entonces, la moderna libertad exige la vigilancia permanente, ¿no? Un poco lo que decía también Tocqueville en La democracia en América, con esto del interés bien entendido. Es parte de mi propio interés velar por, ¿no? Porque si no, después me puedo encontrar con que los resultados no son lo que yo quería. Y ahí tenemos un problema que es la definición de representación. ¿No? Porque, digamos, nosotros entendemos la representación en la elección como un cheque en blanco. Listo.